ustedes, empezamos con las ponencias de la investigación oncológica 2004-2014, perspectivas para el futuro y problemática de la investigación oncológica. Y tenemos el gusto en un principio que nos presenten el trabajo que se hace en el Hospital Médico Nacional, el Hospital de Oncología, siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del doctor Pedro Mario Escudero de los Ríos, que es el director de oncología. Nos va a hacer el favor de presentar el doctor Marcos Gutiérrez de la Barrera, que es el jefe de la División de Investigación del Hospital de Oncología. Es médico cirujano por la UNAM, cirujano general, cirujano de trasplantes por el Instituto Nacional de la Nutrición, cirujano general por el Hospital de Oncología, doctor en ciencias por la UNAM y postdoctorado en la Universidad de Pensilvania. Si fuera tan amable. Muchas gracias. Entonces, y quiero hacer la aclaración de que vengo en representación del Hospital de Oncología, más que del director. Claro que él me comentó esta presentación, porque él tuvo a su vez otro evento que surgió de último momento, pero la presentación que voy a hacer es elaborada por su servidor, y en ese sentido es una perspectiva, si bien institucional y del hospital, no deja de ser una perspectiva, o al menos una visión personal de esa perspectiva, y en ese sentido una responsabilidad, y es importante asumir perspectivas y responsabilidades de las visiones que uno genera. La forma más clara de medir el producto de la investigación y la forma en la que la comunidad de investigación tratamos de comunicarnos, pues obviamente son las publicaciones. Yo iría directamente a las publicaciones para tratar de ir estableciendo ese eje de qué es lo que en este decenio se publicó en el Hospital de Oncología. No puedo ser exhaustivo en ese sentido, no puedo incluir todas las publicaciones, son pinceladas simplemente representativas de cada una de las visiones de diversos investigadores, de diversos grupos, de diversas perspectivas. Al fin y al cabo, en la actividad médica, en ciencias clínicas, la investigación en lo que repercute es en que la labor médica pueda hacerse mejor. ¿Y qué hacemos los médicos? Pues diagnosticar, establecer pronósticos, tratar, evitar. En ese sentido, las herramientas, los elementos, los conocimientos que van surgiendo derivados de la investigación están encaminados a esa mejoría y están puntualizados en ese sentido. Por ejemplo, este trabajo de la líder del grupo de patología, la doctora Isabel Alvarado, dada la casuística del hospital, dado el número de pacientes que se ven, se pueden establecer correlaciones, se pueden establecer clasificaciones con base en las observaciones que ahí se hacen. Estar en un hospital de tercer nivel, estar en un hospital de referencia y no hacer investigación es una falla ética gravísima, porque la cantidad de recursos que el sistema pone en llevar a los pacientes al tercer nivel, la cantidad de recursos que hay puestos en tercer nivel y la cantidad de expectativas que los pacientes tienen al llegar a un hospital de referencia, no podemos no tomar cada una de las acciones, cada una de los enfermos, cada una de las experiencias y cada uno de los tratamientos como una posibilidad de saber un poco más sobre el cáncer. En ese sentido, desde el punto de vista diagnóstico, el grupo de patología, la doctora Isabel Alvarado y todos los patólogos en el hospital están muy involucrados en generar conocimiento nuevo. Esto solo puede ser a partir de hacerse preguntas y estar formulando una y otra vez preguntas en cada caso, con cada paciente, y trasladarlas a protocolos de investigación.
Como ustedes saben, desde el punto de vista diagnóstico, la morfología en la que se basa el patólogo para hacer su diagnóstico se ha ido arropando y se ha ido complementando cada vez con más elementos de diagnóstico. Por supuesto, hoy en día la inmunohistoquímica es una parte muy importante en la subclasificación de los tumores, y la genómica en este momento está siendo incorporada en establecer grupos biológicos que nos digan un poco más sobre el comportamiento del cáncer en esa persona en específico, y en esa medida nos permitan establecer diagnóstico, pronóstico y tratamiento. El Hospital de Oncología tiene una tradición quirúrgica antigua, y en ese sentido es depositario de algunas tradiciones. Por ejemplo, el hecho de estar en la Ciudad de México, y de que en la Ciudad de México el glóbulo carotídeo, que todavía hay un poco de debate si es realmente una neoplasia o no, pero en ese sentido es un tumor y los pacientes llegan referidos al hospital. Hay una tradición en cuanto a describirlo, porque viviendo en una ciudad a gran altura sobre el nivel del mar, la prevalencia de este problema es mayor, y igual partimos de una descripción clínica y de una descripción morfológica, pero el hospital ha incorporado y se ha organizado con otros grupos de trabajo para poder describir a otros niveles de organización, a nivel genómico, estos problemas. Igualmente, en tratamiento, el grupo de hematología en el hospital, por alguna razón, se llegó a hacer una subdivisión en cuanto a patologías, y el hospital de especialidades, que está del otro lado del patio, el centro médico, quienes conozcan, son los que ven pacientes con leucemias, obviamente pediatría. En el caso de los niños es el mismo caso para las leucemias, pero linfomas. El Hospital de Oncología concentró la referencia de tercer nivel de esta patología, y ha generado con el doctor Avilés y su grupo de trabajo una gran experiencia alrededor de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de linfomas. Y en ese sentido, la experiencia del Hospital de Oncología ha podido ser incorporada inclusive a metaanálisis, a experiencias que superan la visión de un paciente, de un grupo de pacientes, de un centro hospitalario, sino que incorporan la visión a las características del grupo más grande de pacientes que se puede incorporar, claro, limitado por las características de esos pacientes, a poder responder una pregunta en específico, pero el Hospital de Oncología ha podido contribuir en varios metaanálisis de varias patologías neoplásicas. Igualmente, a nivel epidemiológico, el mesotelioma asociado al asbesto, ustedes lo han estudiado, dado que el Hospital de Oncología está en el sector de la seguridad social, es decir, un derecho a la atención a la salud que se adquiere por el hecho de ser un trabajador formal, hace que en el hospital se concentren muchos casos de pacientes con mesotelioma asociado a asbestos, y en ese sentido ha tratado de contribuir pues tanto a la prevención como al conocimiento del mejor diagnóstico y del mejor tratamiento en casos que se presentan. El grupo del doctor Pedro Luna en cáncer digestivo, específicamente en cáncer de colon y recto, generó una gran experiencia que está citada en varios textos como fuente de conocimientos, como fuente de evidencias, en específico en un enfoque de tratamiento que es la neoadyuvancia. Es decir, por mucho tiempo el eje del tratamiento del cáncer ha sido la cirugía,
hasta que los grupos cooperativos en Estados Unidos pudieron establecer que la adyuvancia, o sea, ayudarle a la cirugía una vez que ya se quitó el tumor y no hay evidencia macroscópica de tumor, qué hacen la quimioterapia, qué hacen la radioterapia, ya no están afectando al tumor primario, están afectando las posibles siembras posibles, digo, porque ese es un riesgo estadístico, no es un riesgo clínico que podemos ver o medir de ninguna manera, pero que sabemos que existe, porque si seguimos grupos de pacientes, la recaída, más allá del tumor local, en otros sitios, en los pulmones, en el hígado, en los huesos, en el cerebro, existe. Desde ese punto de vista, bueno, las siembras que pueden haber estado ya en el momento de la resección del tumor primario, ¿cómo se trata? Así surgió la idea de adyuvancia. Y después migró a la idea de neoadyuvancia, es decir, dar la quimioterapia y la radioterapia no después de la cirugía, sino previo a la cirugía, y eso hace una cirugía muchas veces más efectiva y sobre todo más segura en términos precisamente de los desenlaces oncológicos. También está la perspectiva de tratamientos novedosos que la industria farmacéutica propone y que, siendo el hospital un centro de concentración, pues obviamente la posibilidad de reclutar, de invitar a pacientes que participen en estos protocolos es mayor. Así, por ejemplo, el doctor Hernández Toriz, en esta publicación, dado el número de pacientes que reclutó para un protocolo elaborado 100% por la industria farmacéutica, me refiero concebido intelectualmente y diseñado para propósito de demostrar que este anticuerpo monoclonal disminuía, aumentaba la densidad ósea a pacientes que están en bloqueo androgénico como tratamiento del cáncer de próstata. Es una fuente de evidencia citada muy numerosas veces en la literatura, que por supuesto esto va en el interés de la industria de vender específicamente ese producto, lo cual, si se genera y se propone y se efectúa adecuadamente, es legítimo y le da un beneficio, por supuesto, a los pacientes, y muchos de los recursos terapéuticos que utilizamos están en ese sentido. Como les comentaba, el grupo de hematología alrededor del linfoma también ha generado evidencias, por ejemplo, alrededor del linfoma primario de estómago. Una de las publicaciones a nivel mundial con mayor número de pacientes, en ese sentido más robusto para proponer una evidencia, se generó en el Hospital de Oncología. Y también este trabajo desde su servidor, y lo hicimos con residentes de oncología, nos ha interesado explorar cuál es la visión de fuentes de información nada novedosas. La autopsia, es más, es una fuente de información que estamos abandonando. Consideramos que sabemos tanto y que podemos saber tanto de un paciente por medio de ultrasonidos, de tomografías, de resonancias, de PETs y de una serie de estudios que nos dan la idea de que desde esta perspectiva de innovación tecnológica podemos abordarlo todo y conocerlo todo. Pues resulta que no. Resulta que la autopsia, que es una de las fuentes más antiguas del conocimiento, que por mucho tiempo ha estado subutilizada, o estuvo subutilizada, pero después fue parte de la explosión en el conocimiento científico, la posibilidad de conocer el cuerpo, de conocer los órganos, de conocer las enfermedades, pues justamente fue a través de la autopsia. Y en ese sentido, en ninguna perspectiva, bajo ningún parámetro, es una fuente agotada de información. Los hospitales sí hemos dejado de utilizarla, prácticamente ya no se hacen autopsias, y sin embargo creo que es una tarea del gremio médico
lo considero muy claro, del gremio oncológico, recuperar la posibilidad de hacer autopsias en los hospitales, específicamente en los hospitales académicos, o sea, donde se enseña y se investiga, y hoy por hoy hacer oncología y decir que lo vamos a hacer en un centro académico, pues es una redundancia. O sea, no se puede hacer oncología si no se está haciendo investigación y si no se enseña. En ese sentido, lo que encontramos, esta fue simplemente una encuesta a la visión de los residentes. Tú, residente, ¿qué opinas de la autopsia? ¿Cuál es su función? Y curiosamente encontramos que no está presente la función que hoy en día está viva para la autopsia, que el gremio académico a nivel mundial así lo considera, que es establecer un control de calidad a los diagnósticos. No solo ir a buscar el diagnóstico en los casos en los que no se pudo obtener. El paciente no responde al tratamiento, el paciente muere en una forma inesperada. Vamos a ver qué pasó. Ahí está bien, pero si el paciente siguió un curso esperado, el hacer un número aleatorio de autopsias nos da una idea de una estandarización de nuestros diagnósticos clínicos. Esa es la función que hoy por hoy está establecida como principal para la autopsia, ser un control de calidad de nuestros diagnósticos de todos los días, no los que están en duda. Y en ese sentido, el hallazgo de que los residentes no lo perciben así, pues les hace también sentir que el hacer autopsias pudiera ser un trámite. ¿Para qué? Si ya sabemos. ¿Para qué si el pronóstico estaba dado? No. Hay que ir un poquito más allá en cada caso. Aunque desde que llegó el paciente supiéramos que el pronóstico era malo, si alguna vez hacia el futuro el pronóstico va a ser diferente, pues va a ser porque seamos capaces de acumular conocimiento. Y en ese sentido, el seguir utilizando la autopsia es una herramienta importante. Además de la visión propiamente del hospital, está la visión de la unidad de investigación en enfermedades oncológicas que está asociada al hospital. Para fines prácticos es parte del hospital y sin embargo su misión como unidad de investigación es generar conocimiento. Ahí ya no es atender a los pacientes, sino generar conocimiento. En ese sentido, habemos médicos que participamos en la unidad de investigación, pero básicamente está conformada por biólogos, por químico-farmacobiólogos, por químicos, que hacen investigación básica, es decir, hacen investigación que no está directamente ligada a los pacientes. Y creo que en la UNAM está bien establecido la importancia de las ciencias básicas. Está muy bien establecido que hay que vincular, que hay que mezclar perspectivas, pero está muy bien establecido que las ciencias básicas son muy importantes en el avance del conocimiento. Las ciencias, la investigación básica aísla del entorno operativo diario un problema y lo somete a investigación, lo somete a exploración y a indagación más allá de ese ámbito operativo de todos los días. Genera entonces no preguntas directamente ligadas a los pacientes, sino ligadas a un problema intermedio y podrá contribuir a la solución de los pacientes en el largo plazo en la medida en que pueda dar respuestas a esas preguntas intermedias desligadas en ese momento de los pacientes. El grupo del doctor Héctor Mayani ha sido sumamente productivo alrededor de la biología de células troncales. Si bien empezaron con el estudio de células troncales hematopoyéticas, varios de los investigadores
que fueron alumnos del doctor Miami, están incorporando ahora hacia cómo es la hematopoiesis en la leucemia, cómo es la hematopoiesis en el linfoma y otros procesos básicos que también se estudian en la investigación alrededor del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. El doctor Mauricio Salcedo, la doctora Patricia Piña y el doctor Monroy, quien dará una plática en este simposio el día de mañana alrededor de la vacuna, una vacuna novedosa desde la perspectiva de la UNAM del VPH, son parte muy importante de la unidad de investigación. Y como les platicaba, en este momento se está explorando viejas patologías, nuevos abordajes con nuevas herramientas, la hibridación genómica comparativa, la secuenciación masiva, las herramientas de la genómica son las que estamos tratando de incorporar, no directamente en la unidad porque no tenemos las herramientas tecnológicas, pero sí en colaboración con la UNAM, con el INEGEN. Por ejemplo, el doctor Alfredo Hidalgo, que ahora es destacado investigador del INEGEN, es egresado de un programa de posgrado con sede en la unidad de investigación en enfermedades oncológicas. Y bueno, aquí no quisiera no mencionar algunos problemas alrededor de la investigación que se han vivido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque esos seguramente ustedes los oyen, los escuchan en los medios o los viven más directamente. Desafortunadamente, la investigación, el impulso a la investigación en el IMSS ha sido cíclica. Si llega un director o si llega un director de prestaciones médicas que considera que es muy conveniente y que es muy adecuado, pues lo impulsa. Y si llega un director de prestaciones médicas que considera que la investigación, especialmente la investigación básica, estorban, roban recursos de la atención de los pacientes o están únicamente centrados no en el paciente sino en el investigador, entonces suspenden apoyos y estos ciclos de apoyo y ataque, como ocurrió en su momento, son muy nocivos para la investigación porque las trayectorias para investigación tienen que ser de largo plazo. En ese sentido, desde un principio, la misión del Instituto Mexicano del Seguro Social en atención de pacientes para los formadores del gremio médico del IMSS en sus orígenes fue muy claro que si no se hacía investigación y si no se hacía educación, pues la parte asistencial iba a estar trunca. Y como digo, si atendemos al 60% de los mexicanos y concentramos pacientes, en nuestro caso con patología oncológica, en el hospital oncológico más grande de Latinoamérica, no hacer investigación a todos los niveles, clínica y básica y epidemiológica y translacional, como ahora se le conoce, y con todas las preguntas válidas que se puedan generar, repercutan directamente o inmediatamente o no en el paciente, si en el corto plazo o en el mediano plazo o en el largo plazo generan una posibilidad de conocer más, deben de tener un lugar en la competencia por recursos y deben de tener cabida en sitios como el Hospital de Oncología. No hacer investigación en nuestro sistema de salud es una falla ética grave. Y así lo vieron quienes lo fundaron. Desde un principio dijeron, el ejercicio completo, el ejercicio cabal, el ejercicio ético de la medicina es: yo atiendo y en ese ámbito enseño y en ese ámbito hago preguntas y trato de responderlas en ese entorno de un equipo de salud.
está concebido entonces que la unidad de investigación es parte del hospital de oncología. Sin embargo, en los hechos lo que ha ocurrido es que las unidades de investigación tienen una independencia real. Y entonces sí trabajan y sí colaboran con grupos clínicos del Hospital de Oncología, pero también lo hacen con grupos clínicos del Hospital de Pediatría y también del Hospital de Especialidades y también con hospitales que no pertenecen al IMSS, como el Hospital Infantil Federico Gómez y con otros hospitales pequeños. Y en ese sentido van creando su propia dinámica que prioriza el contestar preguntas relevantes para el conocimiento del cáncer. Este otro trabajo que también nos tocó impulsar explora ya no tratamientos, ya no diagnósticos, ya no pronósticos, sino el abordaje a nivel de sistemas de salud. ¿Qué en nuestro sistema de salud, al que pretendemos hacer llegar todos los recursos diagnósticos y terapéuticos, pero si no hacemos llegar a los pacientes a ese ámbito en donde van a recibir el diagnóstico y el tratamiento oportunamente, pues en cáncer el tiempo es oro, y hacer que los pacientes migren en toda una pirámide de referencia y gasten muchísimo tiempo en esa pirámide para llegar con tumores muy avanzados, pues es restarles oportunidad. Entonces, como sistemas de salud debemos de tratar de indagar y de contestarnos dónde está ocurriendo eso y cómo podemos evitarlo. Este es un pólipo, un pólipo intestinal. A lo mejor ustedes han estudiado que los eventos alrededor de un pólipo, como una neoplasia, pues son los que preceden al desarrollo del cáncer propiamente. O sea, esta secuencia toma años de recorrer, de tal manera que si hoy poseemos una unidad de endoscopía y podemos hacer colonoscopías y podemos encontrar esos pólipos aislados y los podemos quitar, pues ese es un medio diagnóstico y es un medio curativo. Entonces ahí curativo de la neoplasia en una etapa inicial, o sea, preventivo del cáncer. Por eso la colonoscopía, junto con la mastografía y junto con el Papa Nicolau, son los métodos de tamizaje del cáncer que hoy se valen. Para eso, para tener un método de tamizaje válido, se requiere un método que tenga una sensibilidad y especificidad suficientes, pero no solo eso, sino que además haya un buen método de tratamiento. Si yo lo diagnostico, pero tengo muy pocos recursos terapéuticos, pues mejor no lo diagnostico. Yo lo quiero captar en una etapa muy temprana y tengo buenos recursos para pararlo ahí. Pero ¿qué pasa si en vez de un pólipo tenemos muchísimos? Bueno, esa es la pregunta a la que se enfrentó un cirujano mexicano que también tenía mucho contacto con el medio académico de Estados Unidos, Lemuel Herrera. De hecho trabajó en un centro oncológico en Nueva York, en Buffalo. Lo que él hizo fue reportar tal cual lo que vio en un paciente. Echó mano de las herramientas que tenía a su alrededor, se colaboró con biólogos, con genetistas, para tratar de descifrar, para tratar de disecar qué estaba pasando en este paciente que no tenía un pólipo, sino que tenía el colon lleno de pólipos. Y empezaron a jalar esa hebra hace no mucho, con descripción de citogenética, es decir, cómo están los cromosomas, qué se ve y qué se ve en el bandeo. Esa hebra que ellos empezaron a jalar fue lo que posteriormente a Kinsler y a Vogelstein les permitió ir un poco más allá y entonces identificar ya no las alteraciones citogenéticas, sino genéticas.
qué estaba pasando a nivel de los genes. Y ahí se generó el campo de conocimiento de esta patología que se llama poliposis adenomatosa familiar, por siglas en inglés APC, y que hoy está bien determinado, ya no tan solo el gen que está mutado con esta alteración, sino en el locus en el que está mutado, tiene repercusiones diferentes si es diferente de otros locus del mismo gen. Y así se generó todo un campo, lo que es hoy un campo del conocimiento, del estudio de este gen, que está involucrado no solo en la poliposis adenomatosa familiar, o sea, una forma hereditaria de cáncer de colon, sino en el conocimiento de todo el campo del cáncer colorectal. Y así es que llegamos a una clasificación molecular, y no es únicamente molecular. Lo que está surgiendo hoy en día es que las clasificaciones adecuadas en torno a los pacientes mezclan elementos clínicos, elementos celulares, elementos genómicos. Y entonces va surgiendo la necesidad de este campo, de este foro, en donde hablemos lenguajes comunes. Y entonces lo que diga un médico clínico sea entendido por los biólogos y por los químicos y por los químicos farmacobiólogos y por los psicólogos y viceversa. Eso es lo que, las preguntas que se generan en ese campo es lo que hoy se conoce como investigación translacional, o sea que pretende llevar de un campo del conocimiento a un campo de aplicación diferente un determinado conocimiento. Brevemente les voy a relatar con algunos minutos que me restan una investigación que nosotros emprendimos alrededor de precisamente cáncer de colon. Resulta que estaba determinado como una observación aislada que la determinación de prolactina en los pacientes con cáncer de colon es un factor pronóstico. Es decir, medirlo antes del tratamiento nos da una idea de qué tan agresivo va a ser el cáncer en ese paciente. Y aquí lo comparamos con otro marcador que se llama antígeno carcinoembrionario, que utilizamos en la clínica todos los días, antes de tratar a los pacientes y después de tratarlos en el seguimiento para detectar tempranamente las recurrencias. Medimos antígeno carcinoembrionario. Y resultaba, estos autores hindús lo compararon el antígeno carcinoembrionario con la prolactina y encontraban que era un buen marcador de cómo están ocurriendo las cosas. Una investigadora mexicana destacada de la Universidad Nacional, la doctora Carmen Clark, que trabaja en el campus Juriquilla de la UNAM de neurobiología y que tuvo la fortuna de que fuera mi tutora de doctorado, justamente había descrito que un fragmento, el fragmento amino terminal de la prolactina es un antiangiogénico muy potente. Tratamos de unir entonces dos observaciones aisladas, como era la de la autora Carmen Clark y la de los autores hindús, en torno a si el mecanismo por el que la prolactina afectaba el pronóstico de los pacientes era justamente por la angiogénesis. Y encontramos y pudimos hacer esta descripción de que dependiendo de si los pacientes reciben o no radioterapia, y eso depende de la altura en la que se encuentra el tumor en un paciente específico con cáncer de colon, la determinación preoperatoria, pretratamiento de prolactina resultaba con un impacto pronóstico opuesto. Es decir, si son pacientes con cáncer de recto, era a favor de los pacientes, y si era con cáncer de colon, era en contra de los pacientes, de la supervivencia libre de la enfermedad.
con la única diferencia entre estos dos grupos clínicos de que unos reciben radioterapia y otros no, además de quimioterapia y cirugía. En fin, esto nos está llevando a especular que es justamente el sistema de la prolactina regulada en su ruptura para ver si hay más especies de prolactina entera o fragmentos de prolactina, lo que lleva al sistema a un estado proangiogénico o a un sistema antiangiogénico, y para eso hay buenas descripciones de sistemas que tienen estos reguladores de una molécula en diferentes estados, regulada por una enzima para llevarlos en una dirección o en otra de un control de un proceso, y que nos está llevando al estudio de los progenitores de endotelio. Aquí les describía un poco más el campo de la angiogénesis en que nos hemos estado metiendo, y que a la luz de los conocimientos de hoy nos explica muchas de las acciones de las que ya dependemos para efectos terapéuticos desde hace mucho tiempo, pero que no tenían un sustento muy claro. En ese sentido, el estudio de los procesos biológicos que ocurren en los pacientes nos está dando armas terapéuticas, y nos está dando armas de conocimiento de grupos biológicos, porque sabemos que en oncología la variabilidad en la respuesta a los tratamientos disponibles es enorme. Si aquí yo les describo cómo en el tratamiento de cáncer de recto se complementa con radioterapia, pero sabemos que le va a servir a 1 o 2 o 3 de cada 10 pacientes a los que se lo demos. ¿Y qué pasa con los otros 7? Pues los otros 7 sufren las consecuencias adversas de recibir radioterapia y no les va a servir. ¿Y cómo podemos diferenciar si va a responder o no en este momento? En este momento no hay buenas herramientas, pero tenemos todas las esperanzas puestas en el estudio de la biología del tumor y del paciente en que nos dé la respuesta. Eso es lo que se conoce como medicina personalizada. Y finalmente concluyo con la necesidad de reflexiones éticas. A pesar de todo este avance tecnológico, a pesar de toda esta revolución digital y la revolución de la genómica, que nos va a permitir conocer mucho más a detalle, si no ponemos en el centro de todos nuestros conocimientos, de todas nuestras preguntas y de todos nuestros objetivos al paciente como persona, con sus valores, fácilmente nos podemos perder en la investigación, fácilmente nos podemos ensimismar en nuestras propias ideas, creencias o júbilos de logros tecnológicos, y en ese sentido a lo que tenemos que aprender es a escuchar ya no tan solo síntomas, a escuchar problemas, sino a escuchar valores para poder compartir con los pacientes en sus decisiones alrededor de un eje de valores. A veces estamos muy dados a dejar de lado al paciente, a estar discutiendo con nuestros colegas, a perdernos en esas discusiones, en esas competencias, y a no centrarnos en realmente lo que motiva y es el eje de toda nuestra actividad, o debiera de ser lo que es el paciente. Bueno, aquí les describía simplemente como la disparidad entre la percepción de los síntomas que tienen niños con cáncer, de lo que dicen los padres y lo que dicen los médicos, es enorme. No estamos escuchando, no estamos percibiendo bien qué está pasando. Y las decisiones que vamos tomando junto con los pacientes, específicamente en campos tan difíciles, me refiero desde el punto de vista de decisiones muy cercanas a decisiones terminales en muchos momentos, en muchas circunstancias, o que pretenden alejarnos de ellas, pero que plantean dilemas éticos en muchos momentos. Es que tenemos que aprender no a imponer valores, no a imponer decisiones, sino a escuchar, a compartir, a respetar, a informar, a guiar y a dejarnos guiar. Y en ese sentido la ética también está cambiando.
Aquí ya no es ir a enseñar cuáles son los valores y yo situarme dentro de ellos, sino ir a escuchar al paciente cuáles son sus valores y tratar de tejer y de brindarle oportunidades y alternativas dentro de ese sistema de valores. Tenemos que aprender a escuchar, igual que aprendemos a escuchar el corazón, tenemos que aprender a escuchar a los pacientes en sus sistemas de valores, y en ese sentido es la invitación a escribir sobre los problemas, empezar a indagar y poder hacer investigación en ética, en decisiones oncológicas. Empieza por escribir de los problemas diarios que vivimos en lo cotidiano con los pacientes, en sus problemas de todos los días. Muchas gracias.